Iglesia virtual, herejía o bendición. Para que podamos tener bien claro cómo y cuándo empezó todo esto. Recuerdan ustedes que antes de empezar la pandemia 2020, que todos conocemos y que experimentamos esa pandemia, muchas personas rehusaban esta expresión de iglesia virtual o congregarse en línea, e inclusive algunos pastores y líderes de iglesias no apoyaban a la congregación virtual porque no era una reunión física o presencial, y en muchos de los casos llegaron a condenarlo. Yo no sabía ni qué era YouTube, no sabía ni qué era Facebook, no sabía nada de redes sociales. Cuando me hablaban de redes sociales pensaba en una red para pescar, pero no entendía nada de eso. Fue la pandemia la que despertó eso en mí, porque no conocía. Por lo tanto, yo también era uno de ellos que no condenaba, pero decía, no, ¿para qué? En otras palabras, era como querer ostentar lo que se hace. Obviamente que notaron la diferencia, los congregantes notaron la diferencia, así como quienes predicamos notamos la diferencia de que no hay en la iglesia reunida, pero que nosotros acá en nuestra mente está allá al otro lado, existe gente reunida que está escuchando la palabra del Señor. Habíamos dicho nosotros de que la iglesia virtual solamente va a estar hasta que termine la pandemia. Una vez que regresemos, acabamos con las transmisiones en vivo. Pero sucedió algo. Cientos de mensajes y cientos de correos recibimos nosotros de manera extraña. ¿Y qué tipo de correos? No vayan a quitar las transmisiones, por favor. Y frente a eso ya había una necesidad. Entonces dije, Señor, ¿esto qué debo hacer? Porque en realidad estábamos ciegos. Hubo un cambio en el pueblo cristiano, hubo un cambio en la iglesia evangélica cristiana en todo el mundo, de cualquier denominación, por la pandemia. ¿Por qué razón? Escuchen esto, las 4 paredes del templo fueron abiertas. El velo del templo se rasgó, todo fue puesto al descubierto. Las iglesias, al ser cerradas, cuando las iglesias fueron cerradas, las ovejas que estaban con hambre de la palabra y del pasto, ¿cómo cree que salieron de esas iglesias cuando ya se cerraron? Salieron disparadas en busca de ¿qué? ¿En busca de qué? En busca de pasto, en busca de alimento. Y eso es lo que ocurrió. Una vez que la iglesia se cerró, los hermanos y los congregantes, ellos tuvieron la gran oportunidad de alzar los ojos y mirar pastos de diferente tipo. Escucha con atención, para que nunca más la religión tenga control sobre sus congregantes como siempre lo habían hecho. Anteriormente, esta era la dirección que le daban a los congregantes. Mira, tú perteneces a esta iglesia y tú no tienes que llevarte con los hermanos de la iglesia fulana de allá. No, porque eso no es de Dios. Eso es esto, esos son perdidos, esos son aquello. A saborear la alimentación de cada iglesia, de cada transmisión. ¿Sí o no que ustedes tenían transmisiones de diferentes iglesias y de diferentes partes, canales por todo lado, en todas las redes sociales, y tuvieron para elegir, para escoger, y sentado en su casa? Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen iglesia con atención. Este es el mensaje verdadero del congregarse, no dejando de congregarse. Aquí vamos, número 1, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Número 2, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número 3, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Número 4, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Número 5, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Iglesia, no sé si entendiste con claridad la lectura. Lo que el escritor del libro de Hebreos está mencionando es algo tan simple, es algo tan sencillo, y dice de esta manera, mire,
Ustedes han sido beneficiados por el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue firmado con la sangre del Cordero en favor de vosotros. Por causa de vosotros, el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario, y el Padre eterno puso sus leyes en su corazón y en su mente. Por esa razón, por tal motivo, que ahora ocurrió así, ya no como el pacto antiguo, que era en tablas de piedra. No, ahora está dentro de vosotros. Solamente aquellos que, noten eso, solamente aquellos que han sido beneficiados del nuevo pacto, solamente aquellos que han sido beneficiados por el nuevo nacimiento, tienen la confianza de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿para qué nos acercamos nosotros al trono de la gracia? Tenemos esa oportunidad porque tenemos un sacerdote que está mediando entre Dios y nosotros. Tenemos una entrada libre. Ahora, dice lo siguiente: acerquémonos. Esto de acercarse a un lugar, está diciendo acerquémonos con corazón sincero a un cierto lugar. Y mantengamos firmes, y luego dice considerémonos unos a otros, y luego no dejen de congregarse, y luego dice sino exhortándonos unos a otros. Noten esto, que aquí hay una claridad al respecto de todos aquellos que han sido alcanzados por el nuevo pacto. Deben reunirse y deben estimularse y deben mantenerse unidos y deben mantenerse juntos, y para que eso ocurra deben estar congregados. Deben estar congregados, deben congregarse. Pero oído a esto, solamente aquellos que han sido beneficiados por el nuevo pacto. Pero pastor, ¿cómo yo sé si soy beneficiado o no soy beneficiado para congregarme? ¿Cómo yo puedo saber? Hermanos, el cuerpo de Cristo se atrae a sí mismo. El cuerpo, ¿han escuchado eso que dice la sangre llama a la sangre? ¿No es cierto? La sangre llama a la sangre. Ok, entonces todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, naturalmente nos atraemos unos a otros. Naturalmente, lo vamos a ver con la Escritura ya mismo. Muy bien, pero ¿qué sucede con aquellos que no hacen eso? ¿Qué sucede con aquellos que no hacen eso? Lee el versículo 26, lee el verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nota esto, que este verso 26 está en contexto del versículo 16 en adelante que acabamos de leer. En otras palabras, todo aquel que deje de acercarse, mantenerse, considerarse, congregarse, exhortarse unos a otros, los que no hagan eso, automáticamente dice que estos están pecando. ¿Qué cosa? Voluntariamente. Entonces, la persona que no hace eso es porque no ha sido beneficiado por el nuevo pacto, que toma con liviandad el estar juntos, y no solamente venir a sentarse en la iglesia, a congregarse como tal. Congregarse no es solamente venir a la iglesia, sentar y dormirme un momento. No. Recuerden, acercarse, mantenerse, considerarse, congregarse y exhortarse unos a otros. Esas son las cualidades de aquellos que han sido beneficiados del nuevo pacto. No es solamente eso, hermano, no dejen de congregarse. No es solamente eso. No hay necesidad de que solamente se diga eso, sino el contexto de eso. Tanto para los que se congregan, por qué se congregan, y tanto para los que no se congregan, por qué no se congregan. Pero si no hacemos tal cosa, si todas estas partes que nos explica el primer pacto no hacemos, entonces la Biblia y Dios mismo dice que esto se trata nada más y nada menos que hacer afrenta al Espíritu de gracia, tener por inmunda la sangre del pacto, y eso es pisotear al Hijo de Dios. En otras palabras, yo me congrego pero no me llevo con el hermano o con la hermana. O yo me congrego y me llevo y me duermo en la iglesia. ¿Pisotear? Hermano, yo sé que usted va a decir, pastor, usted solamente acusándome. Acúsame, júzgame, ódiame, pero esto es lo que la palabra de Dios dice. Lo siento mucho,
Porque ahora la mayoría de personas en contexto de la iglesia virtual se golpean el pecho diciendo nosotros nos congregamos y tú que estás en una iglesia virtual no te congregas. Explicaré con la Biblia eso también. Escuchen esto, y de la misma manera los hermanos de la iglesia virtual se congregan virtualmente cumpliendo esto. Si cumplen esto están congregados. Y si no cumplen esto no están congregados. La iglesia presencial, si cumplen esto, están congregados. Y si no cumplen esto, yo sé que les duele decir no, pero esa es la verdad. Es hora de que alguien nos diga la verdad. Recuerda que dije que me costó mucho entender todo esto para poder compartir a la iglesia, porque no se trata solamente de que decir los que están en la iglesia presencial, esos son los que se van para el cielo, los que están bien. Aunque vengas a jugar Nintendo en la iglesia, aunque vengas a dormirte en la iglesia, aunque vengas a conversar en la iglesia, aunque estés aquí dándote las vueltas pensando en otra cosa en la iglesia, no. Por eso mejor me congrego virtualmente. Ok, ¿cumples esto tú en casa congregándote? ¿Te acercas confiadamente al trono de la gracia? Sí, pastor, ¿cómo te acercas? ¿En calzoncillo? ¿Cómo te acercas? ¿Acostada en una cama mirando en la televisión allí cómodamente? ¿Cómo te acercas? ¿En pijama todavía y con los pelos levantados así? ¿Cómo te acercas? Mientras cocinas, mientras haces eso, ¿sí te acercas? Entonces no estás congregándote, ni virtualmente, ni siquiera presencialmente. ¿Están conmigo? ¿Se dan cuenta? Ya no les gustó. Hay un pacto nuevo, existe un sacerdote y existe una puerta abierta. Y ahora dice, acerquémonos. Y luego menciona, mantengámonos. Y luego menciona, considerémonos. Y luego congreguémonos. Y luego exhortémonos. Esas son las condicionantes de los que se congregan mediante el nuevo pacto. Ya sea de manera presencial o ya sea de manera virtual. Y quienes no hacen eso, automáticamente el verso 26 dice, el que no hace tal cosa, no tiene entendimiento de eso, cuidado de eso, es alguien que peca de manera voluntaria. Y por lo tanto, ha hecho tres cosas. Número uno, ha pisoteado al Hijo de Dios. Número dos, tiene por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Y número tres, hace afrenta al Espíritu de gracia. El Señor juzgará a su pueblo. ¿A quiénes? Aquellos que están con el beneficio del nuevo pacto, pero que no toman en serio tal cosa. Y el verso 31 cerramos con broche de oro. ¿Qué dice allí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vean, mis amados hermanos, no es poesía lo que está escrito. Es un mensaje determinante del Espíritu Santo de Dios para la iglesia. Decir que los que se congregan presencialmente están bien, no, mi amado hermano, a menos que cada uno de nosotros nos fijemos en lo que dice que tenemos que hacer cuando nos congregamos. Los de la iglesia virtual, ustedes dicen, no, nosotros estamos bien en la iglesia virtual porque Dios está con nosotros. Escucha esto, a cumplir se ha dicho lo que dice allí. Ya vamos a mirar más adelante. Es que en la iglesia presencial aquí se puede mirar al que se duerme, por ejemplo. ¿Y qué tal de la iglesia virtual? Voy a dormir y luego veo. ¿Será eso que estás congregándote? Ya no te estás congregando. ¿Será que te estás congregando virtualmente si es que cuando estás allí estás conversando o chateando en el teléfono o estás eso haciendo? ¿Será congregarse eso? No es congregarse, eso se llama engañarse. A eso le dice la Biblia pisotear la sangre de Cristo. Uy, pastor, pero no me diga eso. Bueno, ya te dije. Y no porque yo quiero decirte, lo estás leyendo en la palabra. Pastor, está sacando fuera de contexto. No, Señor, está hablando al pueblo. ¿Qué dice la palabra allí? El Señor juzgará a su pueblo. Levanta la mano el pueblo de Dios. Bueno, a ustedes los va a juzgar. Yo también. A los hermanos de la iglesia virtual, levantan la mano el pueblo de Dios. Amén. Bueno, es para ustedes este mensaje. No es para el vecino, no, ni para el mundo, no, es para vosotros, es para nosotros el mensaje. No, aquí existe una verdad y esa verdad tiene que ser dicha, le guste o no le guste y le duela a quien le duela.
Por eso yo no me congrego ni presencialmente ni virtualmente. Mejor ahí a la buena de Dios. Estás peor. ¿Cuál es el propósito de Dios al congregarnos? No se trata de decir, me voy a congregar, llegar acá a la iglesia, como siempre digo, dormirse un rato, conversar un momento y ya se congregó. No, Señor. ¿Cuál es el propósito del congregarse? Cuando entendemos la fortaleza de su carácter, cuando entendemos la perfección de su justicia, cuando entendemos la profundidad de su gracia, cuando entendemos la naturaleza ilimitada de su amor, cuando entendemos lo maravilloso de su santidad y el sacrificio de su Hijo, y cuando entendemos nuestra inmerecida salvación, no debería ser difícil para nosotros ser movidos y motivados grandemente en nuestro deseo de adorar a Dios y adorarlo apasionadamente.